Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo el unboxing y la revisión de quizás el mejor mouse gaming del mercado actualmente. Me refiero al Viper versión 2 Pro que Razer lanzó hace poco. Este ratón lo llevo usando las últimas semanas, cuenta con características de gama alta bastante interesantes y debería de superar en muchos aspectos a su predecesor, el Viper Ultimate, con el que además vamos a estar comparándolo en este video. Sin más preámbulos, iniciemos después de la intro. Bien, empecemos como siempre con el desempaquetado. Acá podemos ver su caja, el cual viene con los colores típicos de la marca, donde como de costumbre Razer nos da los principales detalles del producto. Como siempre les estaré dejando los enlaces de este producto en la descripción. Al quitar la tapa podemos ver directamente el diseño del mouse, que a primera impresión me parece que tiene un diseño muy bien logrado, con un estilo bastante minimalista, que en lo personal me agrada. Tiene una textura peculiar que ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Al retirar este compartimento nos encontramos además con esta caja que al abrirlo nos incluye el cable Speedflex que ya vimos en otros modelos, el cual es bastante liviano y como pueden ver es de USB-A a USB-C. Dentro de la caja también nos vamos a encontrar con lo que viene siendo la papelería. Aquí tenemos una guía que nos muestra algunos detalles del producto, tampoco podía faltar los típicos stickers de la marca. Y además este modelo nos incluye estas cintas de agarre que lo podemos pegar opcionalmente. Y tenemos la tarjeta de agradecimiento de la marca. Y finalmente encontramos el dongle para la recepción inalámbrica. Como se aprecia, este mouse tiene un diseño minimalista y sobrio, y tiene la misma forma de la silueta que el Viper Ultimate, lo cual personalmente me agrada. En cuanto a sus medidas, tiene 126.5 mm de largo, por 66.2 mm de ancho y 37.8 mm de alto. La gran novedad de este ratón es que es súper liviano, pesando solo 59 gramos, siendo más de 15 gramos menos que el Viper Ultimate, el cual pesa 26 gramos. En el uso se siente muy liviano como un Viper Mini, pero más cómodo básicamente por su forma. A pesar de su peso, se siente bastante sólido, ya que está construido con un plástico texturizado que da la sensación de calidad. Este mouse no tiene los agarres de goma laterales, me imagino que lo quitaron para reducir peso. Sin embargo, como ya vimos en la caja, nos incluye unos grips que podemos pegarlo opcionalmente si queremos mejorar el agarre. En mi caso considero que queda mejor los agarres de goma que vienen por defecto en el Viper Ultimate, por eso no preferí ponerlos. El Viper versión 2 Pro tiene 5 botones programables, a diferencia del modelo anterior, no cuenta con los 2 botones del lateral derecho, por lo que este ratón está enfocado solo a manos diestras. Me imagino que también lo quitaron para reducir peso. Personalmente no uso estos 2 botones, pero hay muchos usuarios que sí, por lo que considero que aquí perdemos funciones respecto al modelo anterior. Otra cosa importante de mencionar es que en la parte inferior ahora solo nos encontramos con un botón, el cual nos permite encender o apagar el ratón al mantenerlo presionado unos 3 segundos, y también nos permite cambiar entre los distintos perfiles de DPI. Respecto a los switches del Viper versión 2 Pro, son los switch ópticos de tercera generación de Razer. Esta versión mejorada tiene una duración útil de 900 millones de clics con un tiempo de respuesta de 0.2 milisegundos. Debo resaltar que los botones laterales ahora son más sobresalidos y en general en cuanto al uso de los botones se sienten muy cómodos. A continuación les dejo cómo suena este mouse. Otro aspecto a nivel de diseño que no puedo dejar de mencionar es que el Viper versión 2 Pro no tiene iluminación RGB en la zona de la palma. En este modelo solo está el logo de forma impresa, el cual le da un toque minimalista como en otros modelos de la competencia. Sin embargo, a nivel personal, hubiera preferido que sí tuviera iluminación RGB como en otros modelos de la marca. Respecto al cable que nos incluye, como ya dije, es del tipo Speedflex, que ya vimos anteriormente en otros modelos. Es muy liviano, por lo que si lo usamos mientras se carga, no debería de generar molestias. A diferencia del Viper Ultimate, ahora podemos conectarlo por USB-C y no por micro USB. Y si se fijan, hay un buen espacio en el conector, por lo que no deberíamos de tener problemas en cargarlo con cualquier cable fácilmente. Esto es algo muy positivo en este modelo. Sin embargo, algo negativo en el Viper versión 2 Pro es que no es compatible con el dock de carga del Viper Ultimate. Digo negativo porque se pierde una excelente función que sí tiene el modelo anterior,
sobre todo porque estamos hablando de un mouse tope de gama de la marca que considero debería tener esta función, sobre todo por su precio. Y ya que hablamos de carga, el Viper versión 2 Pro tiene una batería más liviana y eficiente, permitiendo hasta 80 horas de duración, superando en 10 horas al Viper Ultimate. El nuevo Viper versión 2 Pro cuenta con el nuevo sensor óptico de Razer, el Focus Pro 30K, que según Razer es el más preciso del mercado. Cuenta con una sensibilidad de 30.000 dpi, lo cual es una locura, ya que no vamos a usarlo nunca en el gaming. Tiene una velocidad máxima de 750 pulgadas por segundo y una aceleración máxima de 70G, además de funciones inteligentes como calibración de la alfombrilla y sincronización de movimiento. Respecto a los pies de este ratón, cuenta con skates de teflón, y si lo comparamos con el Viper Ultimate, vemos que ahora es más generoso y esto se nota en el deslizamiento, ya que es bastante suave. Y ya que estamos en la parte inferior, podemos notar que ahora no tenemos el compartimento para guardar el dongle. Me imagino que esto lo hicieron también para reducir peso. Personalmente pienso que no fue una decisión buena de Razer, porque si transportamos el mouse, ahora será más fácil perder el receptor inalámbrico. En cuanto al gaming, al ser probablemente uno de los mejores mouse del mercado, si no el mejor, no tendremos problemas ya que gracias a su factor de forma, se adapta a cualquier tipo de agarre. Además, al ser más liviano, podrás hacer movimientos más ligeros y con mayor precisión. En cuanto a mi experiencia, al pasar desde un Viper Ultimate, sí pude sentir mayor ligereza, pero en los demás aspectos de rendimiento no pude notar gran cambio, ya que ambos modelos son muy buenos. Finalmente, como ya vimos, las principales ventajas del Viper versión 2 Pro, además de su excelente sensor y switch, es que podemos cargarlo con cualquier cable USB y es uno de los ratones inalámbricos más livianos del mercado, con una excelente duración de batería. Respecto a su precio, ahora mismo lo puedes encontrar por $150, tanto en la versión blanca como negra. La verdad me parece un tanto elevado su precio, sobre todo porque cuesta lo mismo que la versión Ultimate, y como ya vimos, en este nuevo modelo han quitado ciertas funciones. Esperemos que pronto baje su precio. De todas formas, si aún así quieres comprarlo, como siempre les estaré dejando los enlaces en la descripción. Y bien, hasta aquí con esta revisión, comenten qué opinan de este nuevo modelo de mouse, apóyenme con su like y si les gusta el contenido les invito a suscribirse al canal, nos vemos en el próximo video.